software de programación, hardware cloud. Tenemos en esta sección los proyectos recientes, crear un nuevo proyecto, abrir un proyecto o correr un proyecto. Tenemos acá una sección de nuevo proyecto, editar. Vamos a abrir un nuevo proyecto. Le damos un nombre. Entonces, nos podemos comunicar con las Highwell HMI de 7, 10 o hasta 15 pulgadas. Tenemos la versión B7, S7 de 10 o 15. Tenemos los Control Bus que tienen las mismas funciones que una HMI Highwell, pero sin la pantalla. Tenemos un PC o control PC. Para este proyecto o para esta prueba vamos a usar la C7S de Highwell. Acá nos muestra la resolución. Acá podemos tener el ángulo, si queremos que esté vertical o horizontal. Podemos acceder a la pantalla simplemente con la dirección IP. Acá podemos colocarle una contraseña o si queremos que esté vacía la contraseña. En este caso la vamos a usar vacía. Acá ya tendríamos el proyecto creado. En el lado izquierdo vamos a tener todas las funciones y conexiones que podemos hacer. Acá vamos a poder ver el proyecto y acá las opciones. La ventaja que tenemos con esta marca Highwell, tenemos varias conexiones disponibles. En el Serial Port o una comunicación serial la podemos hacer con dispositivos de la misma marca Highwell, Delta, donde ya FATE, Mitsubishi, Siemens. Vamos a usar uno de Siemens de esta serie. Acá configuramos los parámetros para la conexión. Tenemos Wacom, OnROM. También nos podemos comunicar por Modbus, donde la pantalla o el HMI o el Control Bus sería el máster conectado con distintos dispositivos por serial. Cosas que podemos tener por lo menos FATE, escogemos de la serie Delta para hacer un ejemplo. Acá ya podremos acceder a los registros del PLC, en este caso del Delta. Los registros M, I, los timers, los contadores. Y podríamos hacer lo mismo con, en este caso, vamos a probar Mitsubishi, los FX 3U o 3G. Donde acá tenemos también los registros correspondientes a ese PLC. Entonces, también podríamos tener conexión por Ethernet con distintos dispositivos como PLCs Delta, Siemens. Podemos tener comunicación Modbus, donde la pantalla es la master, por TCP. Podríamos tener con MQTT. La pantalla se podría conectar a un servidor y traer información de ese servidor y mostrarla acá. Para esta prueba o para este proyecto vamos a usar un estándar que puede ser Modbus. En esta sección tenemos para definir los parámetros de la comunicación. En este caso podemos colocar este nombre, Modbus TCP. La comunicación es por el protocolo TCP, puede ser TCP o UDP. Acá asignamos la dirección IP
del dispositivo que se va a conectar a la pantalla. En este caso, yo tengo un Nomencu conectado a esta dirección. 502 es el puerto por defecto y la estación es la 1. Acá vamos a definir las variables para este dispositivo. Podemos tener registros, input, output, de los 0, 1, 3, 4. Vamos a hacer el ejemplo con 4. En el registro 100. Sería 4x100. Acá se va colocando el siguiente al anterior, pero podría ser cualquiera. Acá le podemos cambiar incluso el nombre. Tener en cuenta que no podemos tener espacios en el nombre de las variables. Aquí el registro 103 y vamos a crear un último registro 104. Aquí sería el tipo, ¿sí? En este caso vamos a hacer con enteros, vamos a recibir enteros. Si tuviésemos una variable, en este caso binaria, solo podríamos seleccionar, o sea, 0 o 1, el tipo de data que vamos a recibir. Vamos a eliminarla. Entonces, acá tenemos estos 4 registros para este dispositivo, pero podríamos agregar más dispositivos, ya sea por siempre y cuando se comuniquen por TCP/IP, podríamos tener distintos. Por serial, podríamos tener una comunicación con un dispositivo por serial, Modbus, ¿sí? Con varios dispositivos, o si usamos el serial ya con un PLC de alguna marca como Delta, Siemens, ya no podríamos usarlo como Modbus, porque ya el protocolo o la comunicación sería simplemente con ese PLC. Pero la ventaja con Modbus TCP es que podemos comunicarnos con diferentes dispositivos. Simplemente le cambiamos el nombre, le damos otra dirección IP y ya se estaría comunicando. Entonces, acá en la sección de variables tenemos las variables relacionadas a todos los distintos dispositivos que comuniquemos. También tenemos variables internas del HMI o del control bus. En la sección de display ya sería lo que se va a mostrar. ¿Sí? Acá tenemos, como había comentado en el lado derecho, los botones, los switches, los tests, las lámparas, todo lo que quisiéramos colocar. Para esta prueba vamos a usar un título, sería test. Simplemente le damos clic acá y clic acá. Damos acá doble clic. Acá escribimos comunicación Modbus TCP. Podríamos escoger el color del texto, donde se va a estar, si en el centro, lineal, el background. Podríamos cambiarle el nombre a este texto. Acá en la función font tenemos distintos tipos de letra, distintos tamaños. Podemos tener Arial Black, tamaño 24 y los distintos estilos. Incluso podríamos tener y agregar otros lenguajes. ¿Sí? En este caso, bueno, viene por defecto en inglés. Podríamos grabar francés, italiano, portugués. Y ya él va a reconocer, cuando tenemos que escribirlo manualmente, esos caracteres. En este caso, el que viene por defecto está en inglés. No, para la prueba no pasa nada porque los caracteres entre inglés y español son los mismos a excepción de la ñ. Ok. Y se coloca.
posicionamos acá al medio. Vamos a recibir datos. En este caso podemos tener ingresar texto o ingresar números, que sería lo que vamos a hacer. Acá podemos agregarle un nombre. Acá tenemos la variable que vamos a leer o que va a mostrar este input test o input numeric. Acá tendríamos todas las variables. Si tenemos distintos dispositivos, podríamos seleccionar de distintos dispositivos lo que queremos comunicar. En este caso tenemos Modbus TCP. Como es un valor entero, es decir, un número, ya me registra que puedo simplemente colocar estos valores. Vamos a crear acá una variable para el Modbus TCP, como habíamos dicho, tipo 0, es decir, binaria. Lo colocamos en el 100. Cambiamos el número, colocamos una bobina. Entonces cuando venimos acá, sí colocamos. Bueno, acá tenemos un numeric entry. Seleccionamos la variable. ¿Ves? Para un registro, o sea, un entero o un valor, van estas. Pero si colocáramos un switch o una lámpara y le diera leer, o sea, cuál es la variable que la va a escribir, seleccionamos el dispositivo y ya me muestra la bobina o la variable booleana. En este caso, seleccionamos la Modbus, la 4100. Si queremos que ingrese datos, colocamos acá. Inclusive podemos ingresar datos y que esos datos se escriban en otra variable distinta. En este caso, bueno, tenemos el mismo dispositivo, pero si tuviéramos otro dispositivo con otras variables, podríamos escribirlas y no necesariamente estaríamos escribiendo en esta variable, sino en la otra que le asignemos. Si no queremos que se escriba en una distinta, simplemente no lo seleccionamos. Tenemos el tipo de dato, cuántos enteros y cuántos decimales vamos a recibir, el valor máximo, mínimo, esto es estándar en todos lados, donde queremos que esté, el color, si vamos a ingresar hexadecimal o numérico, vamos a seleccionar el fondo, o sea, el tipo de letra que se va a mostrar, nuestro Arial, 20 y negrita. Acá en esta sección tenemos para configurar el color o algo así. Aquí tenemos cómo se va a mostrar. Si seleccionamos acá, en Shape, el fondo, podemos tener distintos fondos. En este caso no es un switch, es un tanque. Podríamos tener un tanque, ¿sí? Que va a variar en función de una variable. Una eléctrica. Hay distintos tipos de imágenes ya que vienen por defecto. Para este caso, como es un valor numérico lo que vamos a recibir, pues no sería necesario. En caso de que tengamos otras imágenes .bmp, también las podemos importar. Cambiamos el fondo, vamos a poner un fondo azul. Podemos rotarla, el ángulo. Acá tendríamos en dónde está posicionada, en X, en Y y el tamaño. La podemos bloquear para que no se escriba.
o sea, para que se quede fija y no se mueva. En este caso vamos a colocar que vamos a recibir números hasta el 100, del 0 al 100 y que, bueno, tres enteros, sin decimales. ¿Ves? Vamos a colocarle un texto que es esa variable. Esta nos permite la opción de control C, control V. Venimos por acá, traemos esto por acá. Van a ver cómo era. Control Z echamos hacia atrás. Ahí tendríamos las cuatro variables que vamos a recibir. Sería la 400, la segunda, sería la esa que tenemos ahí, y que la llamamos registro 2. En este caso sería la 102. Y pues esta sería la 103. Tenemos un ejemplo básico. Podemos hacer o agregar algunos scripts. Podemos darle seguridad, es decir, que esto solamente lo puedan modificar determinadas personas con una contraseña. Tenemos para hacer recetas, alarmas. Después habrán videos de todo esto. Podemos tener registros en donde podemos tener o traer información por MQTT, como lo habíamos comentado. Inclusive podemos enviar, no solo podemos traer información de un servidor y mostrarla acá, sino que también podemos enviar información de la pantalla o del control bus a un servidor por MQTT. Ventaja que tenemos con este software es que podemos simularlo sin necesidad de tener la pantalla. Ahora, como estos dispositivos tienen comunicación Ethernet TCP/IP, simplemente colocando acá la IP que le asignemos al dispositivo, ya podría comunicarlo y descargar el proyecto. En este caso vamos a hacer una simulación. Acá podemos monitorear las variables. En este caso todas estas son variables internas y estas serían las variables actuales. En esta sección lo podemos correr online. Lo guardamos. Debería abrir. Dame un momento. Ahí está abriendo. Tarda un poco. Pero este sería el simulador del dispositivo. En este caso ya nos está diciendo que la prueba con la que voy a hacer es con un Nomenku en la dirección que habíamos colocado, 192.168.340. Dice que no está conectado. Lo conecto ahorita y vemos cómo van a empezar a variar estos valores. Para esta prueba voy a conectar un Nomenku y van a empezar a salir números aleatorios. Ahí tendríamos. Esta comunicación la está haciendo
simulada desde la computadora con Modbus TCP hacia un Nomenco. Después les mostraré esto junto con una pantalla física.